Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada posible traición de nuestras series y celebridades turcas favoritas. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Hoy nos adentramos en un chisme jugosísimo, un rumor que está corriendo como la pólvora en las redes sociales turcas y que involucra a dos nombres que todos conocemos y amamos, a Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya, y la joven promesa, Afsanur Sancaktutan. Prepárense porque vamos a hablar de alertas, de venganzas secretas y de triángulos amorosos, o al menos eso es lo que parece. Antes de que empecemos a profundizar en los detalles, quiero pedirles que se suscriban a mi canal. No se pierdan ni un solo chisme, análisis y teoría loca que tengo preparada para ustedes. Activen la campanita para que no se les escape nada. Y por supuesto, dejen sus comentarios al final del vídeo porque quiero saber qué piensan de todo este drama. Ahora sí, vamos al grano. Todo comienza, como suele suceder, con rumores. Rumores de una posible tensión entre Serine Sarıkaya y Afsanur Sancaktutan. ¿El motivo? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Al parecer, y esto hay que tomarlo con pinzas porque, repito, son rumores, existe la creencia de que Serine no ve con buenos ojos la creciente popularidad de Afsanur, quien se ha convertido en una de las actrices jóvenes más solicitadas del momento. Algunos incluso sugieren que hay una especie de competencia velada entre ellas, una rivalidad por conseguir ciertos roles y contratos publicitarios. Pero, ¿dónde entra Atay Ulusoy en todo esto? Aquí es donde la historia se complica y se pone aún más interesante. Resulta que Atay, quien como todos sabemos fue pareja de Serine durante muchos años, al parecer habría alertado a Afsanur sobre esta supuesta venganza secreta que Serine estaría planeando, o al menos insinuando. ¿De qué venganza estamos hablando? Bueno, según las malas lenguas, Serine estaría utilizando su influencia en la industria para intentar dificultar el ascenso de Afsanur, ya sea recomendando a otros actores para papeles que podrían ser para ella, o incluso difundiendo rumores negativos sobre su persona. Imagínense el drama. Ahora, antes de que se lancen a escribir comentarios furiosos en contra de Serine o a coronar a Afsanur como la víctima, quiero recordarles que estos son solo rumores. No hay confirmación oficial de nada. Podría ser simplemente una exageración alimentada por los medios y los fans, que a menudo disfrutan de crear este tipo de historias. Pero ¿por qué creo que vale la pena analizar este rumor? Porque aunque no sea completamente cierto, refleja ciertas dinámicas que sí existen en la industria del entretenimiento. La competencia es feroz, la presión es enorme y las relaciones entre las celebridades pueden ser muy complejas. La envidia, el miedo a ser reemplazado y las estrategias de autopreservación son, lamentablemente, ingredientes comunes en este mundo. No es una novedad que las actrices en particular enfrenten una presión constante para mantenerse relevantes y atractivas, lo que a menudo las lleva a compararse y competir entre sí. Además, el hecho de que se mencione a Atay añade una capa extra de interés. Su relación con Serine fue una de las más mediáticas y queridas de Turquía. Que ahora se le vincule a Afsanur, aunque sea indirectamente a través de esta advertencia, inevitablemente genera especulaciones. La ruptura entre Atay y Serine fue un evento que conmocionó al mundo del espectáculo turco. Su relación parecía sólida, y muchos fans esperaban que eventualmente llegaran al altar. Las razones de la separación nunca fueron completamente claras, y esto alimentó aún más la curiosidad y las teorías conspirativas. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones familiares y hasta de terceras personas. Independientemente de la verdad, la sombra de su pasado en común sigue siendo un factor importante en cómo se perciben sus acciones y relaciones actuales. ¿Será que Atay siente algún tipo de responsabilidad hacia Afsanur? Tal vez la ve como una protegida a la que quiere ayudar a navegar por las turbulentas aguas de la fama. O simplemente está tratando de evitar que se cometan errores que él ya vio en el pasado. Quizás Atay ha aprendido lecciones valiosas a lo largo de su carrera y quiere compartir su experiencia con una joven promesa como Afsanur. Él ha tenido que lidiar con la fama, la presión mediática y las expectativas del público, y es posible que quiera evitar que Afsanur cometa los mismos errores que él pudo haber cometido en el pasado. También es posible que vea en Afsanur un gran potencial y quiera ayudarla a alcanzar su máximo desarrollo profesional. Las posibilidades son infinitas y por supuesto cada uno de ustedes tendrá su propia opinión al respecto. En este punto es crucial recordar la importancia de no dejarse llevar por las apariencias.
Las celebridades, al igual que todos nosotros, son seres humanos complejos con sus propias motivaciones, inseguridades y errores. Juzgar sus acciones basándonos únicamente en rumores y especulaciones es injusto y puede ser perjudicial. Pero volvamos a la supuesta venganza secreta de Sereni. Si realmente existe, ¿qué la motivaría? ¿Celos profesionales? ¿Algún resentimiento personal? ¿O simplemente una interpretación equivocada de las acciones de Afsanur? Los celos profesionales son un sentimiento común en la industria del entretenimiento, donde la competencia es feroz y los roles son limitados. Es posible que Sereni se sienta amenazada por el ascenso meteórico de Afsanur y tema perder oportunidades laborales. También es posible que exista algún resentimiento personal entre las dos actrices, quizás por un comentario desafortunado o un malentendido. Sin embargo, también es posible que Sereni simplemente esté interpretando erróneamente las acciones de Afsanur y que no exista ninguna venganza secreta en absoluto. Es importante recordar que Sereni es una actriz con una larga y exitosa trayectoria. Ha demostrado su talento en numerosas ocasiones y ha construido una sólida base de fans. No parece lógico que se dedique a conspirar en contra de una actriz más joven, pero como dice el dicho, en la guerra y en el amor, todo vale. Sereni ha trabajado duro para llegar a donde está y ha tenido que superar muchos obstáculos en su carrera. Sería sorprendente que ahora, en la cima de su éxito, se dedicara a sabotear a una colega más joven. Sin embargo, la presión de mantenerse relevante y la competitividad del medio pueden llevar a las personas a tomar decisiones que normalmente no tomarían. Por otro lado, Afsanur también ha demostrado ser una actriz talentosa y trabajadora. Su ascenso ha sido meteórico y se ha ganado el cariño del público. No parece ser el tipo de persona que se deja amedrentar fácilmente, pero la presión de estar en el punto de mira puede ser abrumadora. Afsanur ha demostrado una gran madurez y profesionalismo a pesar de su corta edad. Ha sabido manejar la fama y la atención mediática con gracia y humildad. Sin embargo, es comprensible que se sienta presionada por las expectativas del público y la competencia en la industria. En cuanto a Atay, su papel en todo esto es el más ambiguo. Si realmente alertó a Afsanur, lo hizo por amistad, por lealtad o por algún otro motivo. ¿Será que aún siente algo por Sereni y está tratando de protegerla de cometer un error? La relación de Atay con Sereni es compleja y llena de historia. Es posible que todavía sienta cariño o lealtad hacia ella, a pesar de su ruptura. También es posible que se sienta responsable de protegerla de cometer un error que pueda dañar su reputación. Su amistad con Afsanur podría ser otro factor en su decisión de alertarla sobre la supuesta venganza. Como ven, este rumor ha abierto un abanico de posibilidades y ha generado un debate apasionante en las redes sociales. Los fans se dividen entre los que creen ciegamente en la veracidad de la historia y los que la consideran una invención sin fundamento. Es importante recordar que los fans tienen una fuerte conexión emocional con sus ídolos y a menudo se involucran en sus vidas personales de una manera intensa. Esto puede llevar a la creación de teorías conspirativas y rumores infundados. Lo que sí es cierto es que este rumor ha puesto a las tres celebridades en el centro de la atención mediática y ha generado aún más expectación en torno a sus próximos proyectos. La atención mediática puede ser tanto beneficiosa como perjudicial para las celebridades. Por un lado, puede aumentar su visibilidad y abrirles nuevas oportunidades laborales. Por otro lado, también puede generar estrés y presión, y exponer sus vidas personales al escrutinio público. Ahora, hablando un poco más en detalle de cada uno de los involucrados, recordemos que Atay Ulusoy es una figura consolidada en la industria turca, un actor con un carisma innegable y una trayectoria impecable. Su opinión, sin duda, tiene peso. Si él sintió la necesidad de advertir a Afsanur, es porque algo debió ver o escuchar que le hizo saltar las alarmas. Atay ha demostrado ser un actor versátil y talentoso a lo largo de su carrera. Ha interpretado una amplia gama de personajes y ha ganado el reconocimiento del público y la crítica. Su experiencia en la industria le da una perspectiva valiosa sobre las dinámicas de poder y la competitividad. Sereni Sarkaya, por su parte, es una actriz versátil y talentosa, con una legión de fans que la adoran. Sin embargo, también es conocida por su fuerte personalidad y por no tener pelos en la lengua. Si realmente está molesta con Afsanur, es probable que no se quede callada. Sereni ha demostrado ser una actriz capaz de asumir roles desafiantes y de conectar con el público a un nivel emocional profundo.
Su fuerte personalidad la ha ayudado a superar obstáculos y a defender sus convicciones. Y finalmente Afsanur Sankaktutan, la joven promesa que está conquistando el mundo del espectáculo turco. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Sin embargo, también es consciente de que la fama tiene un precio y que debe estar preparada para enfrentar cualquier desafío que se le presente. Afsanur ha demostrado un gran potencial y una gran capacidad de trabajo. Su juventud y su frescura la convierten en una de las actrices más prometedoras de su generación. En definitiva, este rumor nos muestra una vez más que la vida de las celebridades no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas y las sonrisas perfectas, se esconden luchas internas, rivalidades y dramas personales. La imagen pública de las celebridades a menudo es cuidadosamente construida y no refleja la realidad de sus vidas. Es importante recordar que son seres humanos con las mismas emociones, inseguridades y problemas que todos los demás. Y nosotros como espectadores, no podemos evitar sentirnos atraídos por este tipo de historias. Nos gusta ver a nuestros ídolos en situaciones comprometidas, nos gusta especular sobre sus vidas privadas y nos gusta imaginar que conocemos la verdad detrás de sus acciones. El interés en la vida privada de las celebridades es un fenómeno antiguo que se remonta a los inicios del estrellato. Nos sentimos atraídos por sus vidas porque nos ofrecen una ventana a un mundo que percibimos como glamuroso y emocionante. Pero es importante recordar que la realidad es mucho más compleja de lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. Y que en última instancia, solo las personas involucradas conocen la verdad de lo que realmente está sucediendo. Antes de formarnos una opinión definitiva, es importante considerar todas las perspectivas y evitar caer en juicios precipitados. Así que antes de sacar conclusiones precipitadas, les invito a que reflexionen sobre lo que han escuchado y a que formen su propia opinión. Y sobre todo, les pido que recuerden que las celebridades también son personas y que merecen respeto y consideración. El respeto a la privacidad y la consideración hacia los sentimientos de las celebridades son fundamentales para mantener un ambiente mediático sano y equilibrado. En resumen, hemos explorado el jugoso rumor que involucra a Atay Ulusoy, Şerini Sarkaya y Afsanur Sankaktutan, analizando las posibles motivaciones detrás de una supuesta venganza secreta y el papel de Atay como alertador. Recordamos que todo esto son solo rumores y que la verdad completa solo la conocen los involucrados. Aún así, este chisme nos permite reflexionar sobre las dinámicas de la industria del entretenimiento y la vida de las celebridades. Este tipo de rumores, aunque no sean ciertos, pueden tener un impacto real en la vida de las personas involucradas. Es importante ser conscientes del poder de las palabras y de la importancia de la ética en el periodismo y el entretenimiento. Gracias a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado algo que pensar. Ahora quiero saber sus opiniones. ¿Creen que hay algo de verdad en este rumor? ¿O es simplemente una exageración? ¿Qué opinan de la actitud de Atay, Şerini y Afsanur? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Sus comentarios son valiosos y nos ayudan a generar un debate constructivo sobre estos temas. Y antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo chisme, análisis y teoría loca que tengo preparada para ustedes. Activen la campanita para que no se les escape nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse sintonizados para más dramas turcos y chismes jugosos.